Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Prevención del cáncer. ¿Qué tanto estamos conscientes? Esta enfermedad sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, según resultados que arrojan las últimas estadísticas. Sin embargo, a pesar de estas cifras preocupantes, no toda la gente toma conciencia de este problema y deja para lo último la visita con el profesional médico que lo ponga al tanto sobre nuestra salud. Se ha ganado terreno de este tema, pero falta mucho camino por recorrer hasta que la mayoría comprendamos que es mucho mejor prevenir que lamentar y la importancia de reaccionar a tiempo ante cualquier duda. Hoy, sobre la mesa, dos destacados profesionales en la materia nos ilustrarán sobre el tema y despejarán interrogantes para todos los que atraviesan problemas de este tipo o algún pariente lo padece. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de interés general. Y vaya que el de hoy lo es, porque es un tema que nos pone a temblar a todos hasta que nos encontramos con dos profesionales que pueden evacuarnos muchas dudas y dejarnos un poco más tranquilos. No obstante, siempre está esta preocupación latente. Tengo el gusto de recibir a la licenciada Edith Pérez, muchas gracias por venir. Gracias. Doctor Homero Fuentes, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y bueno, ahora traemos una modalidad nueva que es presentarlos e ir a oír los currículums de ustedes dos que son más que interesantes. Edith Pérez Velázquez es licenciada en Trabajo Social con especialidad en Psicología Forense. También cuenta con un diplomado en Peritaje Social, entre otros cursos y especialidades. Está certificada por el Fiscal General de la Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos en alerta Amber. Dirigió la campaña capital para la construcción del Centro Oncológico Pediátrico de Baja California de la Fundación Castro Limón. Ha sido reconocida como la Trabajadora Social del Año por el Colegio de Trabajadores Sociales de Baja California. Además, fue la primer perito en trabajo social forense de nuestra región. También nos acompaña Homero Fuentes de la Peña, quien tiene más de 30 años ejerciendo la práctica profesional en oncología médica. Además, es presidente y fundador de la Asociación Civil PRONCAVI desde el año 2011. Maestro en metodología de la investigación clínica. Ha asistido a más de 300 congresos, simposios y conferencias nacionales e internacionales, varios de ellos como expositor. Cuenta con más de 20 publicaciones nacionales e internacionales como autor y coautor. Además, es articulista y columnista en revistas médicas en la República Mexicana. También es comentarista de radio y televisión. Y durante su práctica clínica ha dado más de 30,000 consultas oncológicas. Les agradezco, les reitero el agradecimiento y la primera pregunta, que es la que es de arranque, el kick-off del programa es: parece mentira que a esta altura de nuestra a veces mal llamada civilización no tomamos conciencia real todavía de la dimensión de esta enfermedad del cáncer. ¿A qué se debe? ¿Quién me contesta primero? ¿Empiezas tú? Empieza. Primero las damas. Pues yo creo que son múltiples causas. Todavía no podemos decir que sea una en específico. Es un híbrido de causas que generan esta enfermedad. Desde el ámbito social, familiar, psicoemocional, espiritual y obviamente la parte física. Pero yo creo que en este contexto la razón principal por la que no se detecta a tiempo el cáncer, en primera instancia, es por una baja autoestima. En mi experiencia con pacientes con cáncer que llegan cuando ya no hay otro remedio y cuando ya es evidente la enfermedad, no se dieron la prioridad en su vida en función de otras cosas y por eso llegan tarde. La primera razón para mí, en mi experiencia, es esa. ¿Por qué no nos queremos al grado de dar la prioridad a nuestro autocuidado y a nuestra salud en función de todo lo demás? ¿Por qué al carro sí le damos mantenimiento y a nuestro cuerpo no?
Claro. Y la segunda, pues a veces tiene que ver con el propio sistema de salud, pero en prioridad es lo que dejamos de hacer para reducir los riesgos de tener la enfermedad. ¿Esto en ambos sexos, licenciada? En ambos sexos. Yo creo que las campañas han logrado generar un poco más de conciencia en las mujeres. Tiene mucho que ver con la cultura. En los hombres vemos que es todavía más complicado porque aquí estamos hablando de cuestiones que se relacionan a la visión machista, ¿no? En función sobre todo, por ejemplo, de cáncer de próstata, pero hablamos de salud femenina y de salud masculina como un ser o una entidad completa que se integra de diferentes áreas y que es el principio básico para desarrollar cualquier enfermedad crónico-degenerativa, no nada más el cáncer, claro, porque el principio es el mismo. ¿Es la mujer más precavida o más temerosa? Yo creo que estamos acostumbrados a que sea en el concepto más débil, y como que la mujer es más débil, pues necesita más cuidado, ir con el médico, como que es más aceptable que vaya en función de la figura que tenemos del hombre, que es fuerte, que no se queja, que no puede manifestar que algo le duele. Y las campañas han estado enfocadas como prioridad en el sistema de salud a las mujeres, entonces como que se ha hecho más común. Al inicio, cuando empezábamos con los temas de Papá Nicolau, por ejemplo, pues era un sacrilegio, ¿no? Ahorita como que ya se asumió eso como parte de la responsabilidad del cuidado, pero en la parte del hombre ahí tenemos muchos años de retraso porque no ha habido campañas efectivas que promuevan que el hombre aprenda a cuidarse y aceptar pues que también es vulnerable. Claro, claro. Doctor, la misma pregunta. ¿Por qué esperamos hasta último momento? Yo comparto de manera plena lo que ella dice. Al fin del día es un tema de autoestima. Cuando tú priorizas en la vida y tú dices, mis hijos, mi mujer, mi carro, mi casa, y te dejas a ti al final, por un lado es el no darte el aprecio para ti mismo, y por otro lado también es el sentir una especie de inmunidad absurda. El a mí no me va a tocar. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Pero eso le pasa a los demás. Es verdad, sí, sí. ¿Sí? Es verdad. Eso se oye, eso le pasa al vecino, al compadre, a los otros. Pero a mí no, de ninguna manera. Yo estoy inmune a ello. Y si nosotros entendemos que biológicamente hablando, los seres humanos somos finitos. Nadie, por chulo que estemos, nos quedamos aquí en esta vida de adorno. Claro, claro. Y estamos hechos estamos diseñados, nuestro modelo de vida está diseñado para vivir alrededor de 100 años. Evidentemente nosotros nos encargamos de reducir esa expectativa todo el tiempo con una y otra cosa. Pero una de las cosas que venga muy clara, y en particular retomando la parte de próstata, es si tú biológicamente sabes que si vivieras esos 100 años, te va a crecer la próstata necesariamente y es muy alta la probabilidad de que tengas cáncer, ¿por qué no lo hago antes? Si de todas maneras voy hacia eso. Algo de las cosas que no puedo evitar es el paso de los días, claro, el paso del tiempo. Entonces yo cada día soy un día más viejo y cada día tengo una mayor posibilidad de esto. Entonces me queda muy claro que el que no invierte en prevención gasta, y gasta mucho, en salud, y a veces infructuosamente. Entonces creo que está mucho por ahí, por el lado de esa misma conducta machista de yo soy aquel, yo las puedo todas, ¿sí? El mexicano no se raja, aquí vamos a esto y vamos adelante. Y lo que decía la licenciada, la vulnerable es ella, la del Papá Nicolau es ella, la de la mamografía es ella. ¿Yo por qué me tengo que hacer estudios del colon o de la próstata? ¿Por qué? Bueno, pues, tan simple que el por qué es porque eres un ser humano, como cualquier otro, y estás tan expuesto como un género o como el otro. Sigue tan marcado ese machismo. Yo pensé que habíamos avanzado y que el hombre ayudaba más en pareja a la mujer para que se vaya a hacer sus estudios. Yo creo que se ha avanzado. También tiene mucho que ver con la zona del país en la que estemos. Todavía la mujer es propiedad de la pareja masculina en ocasiones, y en esa propiedad nadie la puede tocar, nadie la puede ver.
A veces también los atavismos que traemos culturales y religiosos hacen que como mujeres no permitamos por pudor que nos revise un médico. De hecho, todavía aquí en Frontera Siglo XXI he escuchado a mujeres que siempre prefieren ir con una mujer, ¿no?, que sea especialista, que con un hombre. Sí es todavía un problema serio cultural. Y también, bueno, es parte de todo un proceso de prevención. No somos una cultura que trabaje la prevención en ninguna de las áreas que deberíamos invertir en este tema, ¿no? Ya cuando se presenta el problema es cuando buscamos opciones y buscamos negociación incluso con el ser superior y todo, ¿no? Pero antes no nos preocupamos por tener un plan de contingencias, porque para esto pues también se necesita un plan de contingencias. Claro. Hablar en familia, ver qué va a pasar si yo me enfermo, si tú te enfermas, qué vamos a hacer, tenemos un ahorro para eso, tenemos un seguro médico. Si alguno de los dos muere, o de los tres, o de la familia en general muere, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que quiere? No tocamos esos temas, son temas prohibidos. Y yo creo que es parte de esto, de esta resistencia a darnos cuenta que somos vulnerables y que necesitamos invertir en prevención. Ahorita ya no es voluntario, ahorita es una obligación, porque vean cómo está el sistema de salud. El sistema de salud no garantiza la cobertura total para este tipo de enfermedades. El cáncer es muy costoso, más si la gente llega cada vez más tarde. Ahora no tenemos una sola enfermedad, el cáncer son infinidad de enfermedades. Hablar de cáncer de mama es como 50 enfermedades, cáncer de próstata también tiene muchas variedades, cáncer de colon. ¿Qué está pasando? Necesitamos reducir nuestros riesgos para que no nos salga tan caro y al sistema de salud tampoco le salga tan caro, porque va a llegar un momento en que no va a poder tener cobertura para lo que requerimos. Y la prevención realmente es muy barata. La inversión en prevención son hábitos saludables, de armonía, donde podamos vivir felices, porque ese es un principio de salud, estar felices, plenos, disfrutar y no sufrir y a ver qué pasa, ¿no? La prevención, entonces, en definitiva, ayuda al paciente. Enseñarlo a que debe prevenir. Hay dos vertientes que quiero distinguir. Una cosa es prevenir y otra cosa es reducir riesgos. Okay. Si yo voy a hablar de reducir riesgos, empiezo por este primer ejemplo. Yo voy a decir, a ver, mira, fíjate que yo tengo a mi padre que falleció de cáncer de pulmón, entonces yo tengo al menos el 50% de posibilidades genéticas de haber heredado esa predisposición, entonces no voy a fumar, porque el tabaco me va a servir como un productor al menos con el 50% de posibilidades, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eso es una medida de reducción de riesgo. Pero hay un proceso de prevención, que es un bloque general y que incluye todas las enfermedades crónico-degenerativas. Estoy hablando de diabetes, de síndrome metabólico, de enfermedades cardiovasculares, psiquiátricas, reumáticas y neoplásicas, oncológicas. Todos tienen una rama común. Y la rama común es qué comemos, qué tipo de vida llevamos, cómo manejamos nuestras emociones, qué grado de satisfactores tenemos en la vida. Porque si yo me la paso correteando la chuleta, como se dice comúnmente, y me olvido de mi área lúdica, entonces estoy viviendo para trabajar. Y aquí se trata de que tú trabajes para vivir. Entonces hay un pool común en donde yo puedo reducir de manera marcada la posibilidad de tener cáncer hasta en un 40% con un hábito de vida saludable. Y hay medidas específicas, como el ejemplo del tabaco, o como una pastilla específicamente para tratar pacientes con alto riesgo de cáncer de mama de tipo hormonal, que me reduce 42% la posibilidad de padecer cáncer de mama, pero que está hecha a un grupo selecto y que obviamente requiere de asesoría profesional. Claro. Entonces, como que esta conciencia no la tenemos y como que vivimos el día a día sin esa cultura de la prevención. Pero fíjate, José, que no es solamente para la salud, lo es incluso para la muerte.
¿Quién está preparado con los gastos funerarios? ¿Quién está preparado para todas estas cosas? Sí, no somos muchos los que, claro. No somos muy de esta cultura, ¿no? Entonces creo que es necesario que en los tiempos que vivimos, que esto es una verdadera hecatombe, y quiero decirte que en la proyección estadística que hace Globocan, la agencia internacional, para el año del 2030, pues existe y se prevé estadísticamente una triplicación en el número de casos de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas en 12 años más. Wow. Yo quiero ver cómo le vamos a hacer con el dinero, con los recursos humanos, con los recursos técnicos y tecnológicos, con el abasto de los fármacos, el acceso a los tratamientos de los pacientes, si tenemos esta hecatombe que viene enseguida. La única forma es que nosotros, ahora sí que nos pongamos el guarache antes de espinarnos y que desde hoy empiece a prevenir lo que el día de mañana voy a presentar. Si o sea, no dices eso, doctor, si no se toman los Claro. recaudos necesarios, para el 2030 puede haber un conflicto tremendo en ese sentido. Sí, la previsión estadística mundial ahí está. Y esa es la previsión para México. Para México hay la previsión de 3 veces más enfermedades crónico-degenerativas. Es terrible. Derivadas, para empezar, del envejecimiento natural de la población. Claro, claro. Para empezar. Y claro. para seguir por todos los hábitos que vamos hacia los cuales nos alejamos más de lo natural y nos vamos más a lo artificial, ¿no? Claro. Y hablo de alimentos, y hablo del aire que respiramos, y hablo de muchas cosas más. Según la experiencia de ustedes, ¿se consulta más por los hombres por el caso de que tienen dudas con su próstata, o la mujer en la mama? ¿O es igual? ¿El interés es el mismo? Pues es tomar conciencia de que ahorita estamos hablando de diferentes tipos de hombre. Ya no es el hombre que nos enseñaron, que es feo, fuerte y formal, ¿no? Ahorita tenemos diferentes formas de vivir la masculinidad, y esto implica el cuidado de la salud, el autocuidado, y sobre todo regresar al principio, al origen, que es, como decía el doctor, vivir plenamente desde una perspectiva lo más natural posible, teniendo ciertos hábitos que se deben reforzar para prevenir, porque el cáncer es responsabilidad también de nosotros. No es por magia que de repente dan, y tampoco es nada más la parte genética o que me lo heredó mi abuelita, no. Es también cómo cuidé mi salud desde pequeña o desde pequeño. Interesante eso. Porque desde ahí está la situación. ¿Cómo estamos educando a nuestros niños para que cuiden su salud, y a nuestras niñas para que conozcan su cuerpo y aprendan qué es normal y qué no es normal? Si nosotros le invirtiéramos tiempo y calidad en la educación para que desde pequeños los niños aprendieran cómo reducir sus riesgos y cómo también prevenir las enfermedades, esta posibilidad de colapsar el sistema, pues cada vez iría a menor, ¿no? La situación es que seguimos apoyando a los niños prácticamente desde que nacen, para que tengan una vida sedentaria. Les ponemos de niñera la televisión y ahora pues un aparato en las manos, ¿no? No platicamos con ellos. Esto también tiene una fuerte influencia de tipo psicoemocional, claro, porque estamos hablando de nuestro famoso sistema inmunológico, que tiene como función detectar todo lo que no sirve para sacarlo del cuerpo. Pero si lo distraemos de ese trabajo por cuestiones psicoemocionales, o por comer cuestiones muy tóxicas, o por una serie de situaciones que no le permiten trabajar adecuadamente, pues con una célula que se le escape es suficiente, porque diario estamos generando todos células cancerígenas. ¿Por qué no todos tenemos cáncer? Bueno, pues porque nuestro sistema inmunológico trabaja y hace lo que tiene que hacer. Perfecto. Pero podemos frenarlo nosotros. Muy buen ejemplo. Doctor, en cuanto al cáncer de próstata, yo vengo oyendo hace algunos años, cuando antes, hace por lo menos 4 o 5 años te dicen, no hace falta que te exploren. Ahora con un examen de sangre sabes si tienes un problema en la próstata. ¿Es verdad eso? ¿Es tan así? ¿O? En una estadística oficial de hace un par de años, a pesar de que solo hay el 40% de casos de cáncer de próstata en relación a cáncer de mama en este país, a pesar de ello, se murieron más hombres por cáncer de próstata que mujeres por cáncer de mama. Qué bárbaro.
lo cual te habla de lo tarde que llegan a esto. Ok. Curiosamente, o mayoritariamente, el crecimiento prostático benigno suele ser de la parte central de la próstata. La próstata es como si fuese una nuez de alrededor de 30 gramos, cuya parte central es atravesada por el conducto urinario. Casi todos los pacientes que tienen crecimiento prostático lo inician en esa región de la próstata. Por tanto, empiezan con los síntomas obstructivos o de micción de poca contención o el pararse a orinar por las noches, todo este tipo de cortejo que conocemos. En cambio, el cáncer de próstata regularmente se encuentra en la periferia de la glándula, es decir, no atañe necesariamente al conducto urinario. Entonces suele ser silencioso, nadie se da cuenta, no pasa absolutamente nada, pero él sigue su curso. ¿Ok? Sucede que si tú solamente te haces un examen de sangre, primero el antígeno prostático específico, que es el que se usa, tiene una posibilidad estimada en el 70% del diagnóstico. No es el 100. Ah, ok. Tiene un 70 para empezar. Y para empezar tiene un prerequisito. Si la enfermedad no ha abandonado la cápsula de la próstata y está inmerso en el interior de la misma, el PSA o antígeno prostático específico no se va a modificar. Entonces tú puedes tomarte un examen de próstata, un PSA, y te sale normal y tienes un cáncer de próstata incipiente que no vas a diagnosticar porque no metiste el dedo. Claro, claro. Nosotros en medicina decimos que a veces no meter el dedo es meter la pata. Claro, claro. ¿Sí? Y realmente, si lo ves estrictamente hablando, no tiene nada que ver con la sexualidad, no tiene nada que ver con la preferencia de género, es una situación de tipo cultural. Claro. Si tú haces un tacto rectal, tocas la próstata en su totalidad, puedes tocar la cara posterior y las dos laterales, no la ventral, que no alcanzas con el dedo, y además te haces un PSA. Bueno, pues tienes entonces alrededor del 95-98% de posibilidades, que no es lo mismo que el 70%. Está el conjunto, claro. Entras en conjunto. Claro. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? La recomendación es tan simple como que una vez al año, así como una mujer se hace el Papá Nicolau o como se hace la mamografía de tamizaje, el hombre debiera someterse a una exploración regular de la próstata y de paso al cáncer de recto bajo que está por ahí, claro. ¿Sí? Tienes un plus adicional a esto y hacerte un antígeno prostático. Entonces, no es que sea privativo de. En un momento dado hay hombres que no los convences por nada del mundo que se dejen explorar. Bueno, de perdidas de un PSA. Nada más sábete que si sale positivo y que está alto, probablemente no sea tan temprano. Wow. Sí. O sea que en el timing, ahí en el tiempo que te lo haces, es vital. Sí. O puede estar avanzado el cáncer. Ahí depende mucho de la variante de cáncer de próstata que tengas. Hay una clasificación que se denomina con el nombre de Gleason y que te habla del cáncer de próstata muy indolente hasta el cáncer de próstata muy agresivo. Ajá. Tiene una escala. Hay cánceres de próstata que en 6 meses te pasan de la etapa 1 a la etapa 4. Y hay cánceres de próstata que se tardan 50 años en hacerlo. Wow. Por eso te encuentras a veces en trabajos de autopsia en hombres de 70, 80 años que han muerto por otras causas. Cuando les hacen la autopsia, traían un cáncer de próstata oculto en el 70-75% de las veces. Qué bárbaro. O sea, no estás hablando de ninguna friolera. Hay que entender esto. Los hombres caminamos hacia el cáncer de próstata conforme los años pasan. Entonces, ¿para qué te esperas al final? ¿Qué lo produce? ¿Por qué avanzamos hacia eso? ¿Qué? Ok. El cáncer de próstata, en esencia, es una enfermedad que se presenta por la estimulación hormonal de las hormonas masculinas, producidas inicialmente en los testículos en forma mayoritaria, y que con los años el testículo va perdiendo su función y va produciendo su estimulación en cantidad, y esta es suplementada por glándulas adrenales y por tejido periférico.
la repetida estimulación por muchos años de esto es lo que genera mutaciones en el tejido prostático. Asócialo a obesidad en el 40% de las ocasiones, asócialo a la ingesta de algunas sustancias de comida chatarra, asócialo al tabaquismo, asócialo a algunos otros problemas, y entonces pues tienes la combinación explosiva justa, claro, para que tú desarrolles algo que de cualquier forma estás caminando hacia ello. No, clarísimo. Es un tema bien complicado, y además ahí, causa número 1 de muerte por cáncer en el hombre varón, en el varón mexicano, ¿sí? Es esa, cáncer de próstata. Wow. Entonces creo que algo tenemos que hacer, ¿no? No, claro. El paciente de hace, digamos, 10 años al actual, ¿cambió su actitud o sigue siendo igual de reacio a hacerse la exploración, o cambió un poco o fuimos mejorando? Retomo lo que dice la licenciada. Sí. Depende en qué área cultural te muevas o en qué parte de la República te muevas. Pero si tú te vas a las rancherías o te vas a la gente de bajo nivel cultural con estos arraigados machismos, no ha cambiado. Sigue igual. Sigue igual. Hay poblaciones que sí ya son un poco más sensibles. Me parece que es muy importante la campaña que hacemos para el cáncer de próstata de concientización. Cáncer de mama nos lleva 20, 25 años en este terreno, y lo que pretendemos es que como haya un mes rosa, haya un mes azul, y que de la misma manera que se hacen campañas en esto, se haya la equidad de género para entender que tanto el hombre como la mujer deben de ser salvaguardados en esta seguridad de la prevención y de la reducción de riesgos. ¿El mes rosa es el octubre? Sí. De hecho, yo no estoy tan de acuerdo con el doctor en ese tema. Adelante. Yo creo que tiene que ser todos los días tienen que ser azules y todos los días tienen que ser rosas, porque justamente por eso las campañas han fallado, porque nos acordamos que necesitamos reducir riesgos o prevenir o detectar nada más en octubre, como si en los demás días del año no tuviéramos mamas, cuando el principal riesgo de las mujeres de tener cáncer de mama es eso, ser mujer. Y en el caso de los hombres, noviembre es el mes azul, pero todo el año traen cargando la próstata, o sea, todo el año la tienen que cuidar. Y acaba de salir el año pasado apenas la norma oficial mexicana para cáncer de próstata. O sea, apenas va a ser de obligatoriedad no había norma la atención, Wow. La atención integral, porque eso yo creo que es importante entenderlo, no todo es médico, tiene que ser integrativo. Pero si acaba de salir la norma oficial para cáncer de próstata, imagínense cuántos años tenemos de retraso. Qué bárbaro. Apenas van a empezar esas campañas. Y ahora, en el tema de prevención, el principio es el mismo para hombres y mujeres. Se nos fue la media hora rapidísimo como agua. Volvemos después de un corte. No se vaya, por favor, que se está poniendo buenísimo ahí. Y estábamos, licenciada, en que decías que había que ser todos los días azules o todos los días rosa, y te interrumpí para ir al corte. Sí, decía esto porque el principio de prevención es el mismo. Y cuando hablamos de prevención sí lo quiero enfatizar porque hay todavía gente que dice que no se puede prevenir el cáncer. Y que me disculpen, pero sí, hay protocolos clínicos, científicos en Europa, en Estados Unidos, que hablan de cómo sí se puede prevenir el cáncer. Quien les diga que no se puede prevenir está mintiendo. ¿Y cómo se puede prevenir? Teniendo una vida armoniosa. ¿Y qué significa esto? Que tengan una alimentación saludable. ¿Y qué significa tener una alimentación saludable? Pues que integren en su comida frutas y verduras, sobre todo verduras crudas, que puedan hacer 5 comidas pequeñas durante el día para no recargar el estómago y para dividir la ingesta de alimentos que se requieren durante esos 5 espacios, que duerman bien, que descansen. Dormir bien. Dormir bien es elemental para la recuperación de nuestro organismo. Tomar el agua suficiente, un litro por cada 35 kilos de peso, eso también es vital. Wow. Caminar 30 minutos diarios. Y digo caminar porque, bueno, es suficiente con caminar
pero implica 30 minutos diarios de ejercicio y no cuenta hacer las labores de la casa ni subir las escaleras, no. Tiene que ser algo especialmente concentrado en eso, ¿no? Claro. Eso es lo básico. De ahí, darse espacios de relajamiento, de distracción, de diversión, integrar otras áreas lúdicas a nuestra vida para que podamos equilibrar la carga de estrés que manejamos, sobre todo en el tipo de ciudades como en la que estamos, cosas que nos agraden, que nos hagan plenos. Y hay un secreto también para reducir riesgos de cáncer de mama y cáncer de próstata, y es una vida sexual plena. Eso reduce muchos riesgos de muchas enfermedades, y todo va al principio de poder darle a cada una de las áreas de nuestra vida y de nuestro ser el espacio y la justa dimensión. ¿Qué hacemos en este tipo de ciudades? Nos enfocamos mucho a la parte económica, laboral, nos volvemos adictos al trabajo, nos volvemos preocupados por qué va a pasar mañana, dónde voy a sacar dinero, y muchas veces ese enfoque, como dicen, donde está tu intención, está tu acción, pues nos limita a descuidar otras áreas y a desarrollarlas y a crecer como una persona integral y plena. Y el principio de la salud es ese, sentirnos felices, cómodos, estar agradecidos por lo que tenemos y cuidar lo que tenemos, cuidar nuestro cuerpo. Claro. Ese es el principio elemental. ¿Qué tanto, doctor, decía hace un rato Edith, de que nosotros somos también responsables de nuestra salud y debemos... ¿Qué tanto la industria médica cambió en eso? Los propios médicos ahora son, aunque tengan otras especialidades, son casi todos psicólogos porque tienen que entender al paciente, atenderlos, aconsejarlos. ¿Hay verdadera receptividad por parte de los pacientes o el doctor se la tiene que ganar? ¿Cualquier doctor tiene esa sensibilidad para tratar al paciente? Y me refiero concretamente a convencerlo al paciente que debe estar en permanente contacto con uno y que no es un sacrificio ir al médico, sino es una consulta amistosa, digamos. Desgraciadamente tengo que contestar que no. Creo que en el ideal los médicos deberíamos siempre tener esa conciencia y siempre esta apertura, pero creo que no se da y también hay pacientes que no se prestan, por lo menos de manera mayoritaria. Puntualizo algo y voy a este punto. Primero, comparto plenamente lo de todos los días rosas y todos los días azules. Estas fechas simplemente nos sirven para hacer referencias, que es bueno, no es la única. Sí. Esa es una. Y otra, la puntualización que la licenciada acaba de decir en relación a los hábitos, ni siquiera es lo que nosotros pensamos, suponemos o creemos. Está escrito. La UICC, que es la Unión Internacional contra el Cáncer, en el 2005, hace una publicación en donde no se descubre el hilo negro y es bien sencillo. Comer granos integrales, tomar las porciones de fruta y de verdura, hacer 30 minutos de ejercicio al día, comer una cantidad limitada de carne, ¿sí? No dice en ningún lado ser vegetariano. Y todavía en el 2015, la Unión Europea, en la parte médica, emite claramente esto. El villano número 1 en la producción de cáncer se llaman los carbohidratos, no las grasas como suponíamos. Influyen, pero el número 1 son los carbohidratos. Y el número 2, no debemos consumir más allá de 500 gramos de carne por semana. Y regularmente hacemos ambas cosas de manera equivocada. Claro. Si nosotros tenemos claro esto y nos vamos a la parte de la atención médica, ¿cuál es el sistema de salud que tenemos institucionalmente? Un sistema muy arcaico, un sistema esencialmente asistencial y poco clavado hacia la prevención. Las unidades de medicina preventiva existen, están ahí, pero poco hacen. Y esta receptividad también se da mucho en función de los tiempos. Las instituciones están saturadas, las instituciones tienen muchos problemas de solvencia económica, hay mucha demanda de trabajo y poco personal, y no hay necesariamente la empatía en todos los casos para hacer esto. Debe ser absolutamente necesario, pero también debe ser absolutamente necesario que la mejor persona que me puede cuidar a mí soy yo mismo.
Y empieza desde el punto del amor propio, del decir yo soy importante para mí mismo, por tanto me informo, por tanto hago una vida saludable, por tanto reduzco mis riesgos y por tanto consulto lo menos posible a otras personas. Y hay que entender bien claro esto. Nosotros trabajamos con un hemisferio cerebral dominante, que es habitualmente en los que somos diestros, nuestro hemisferio cerebral izquierdo. Pero el nutriente para nuestro hemisferio cerebral no dominante no es el cognitivo, el nutriente es lúdico. Por eso necesito del arte, por eso necesito del deporte, por eso necesito de la risa. Sí. Si yo entiendo y equilibro todo esto, me vuelvo en un ser armónico, que desgasto menos, que produzco menos radicales libres, que a fin de cuentas tengo un metabolismo más sano, una vida más productiva, un proceso de envejecimiento menor y por lo tanto tengo muchas mayores posibilidades de conservar mi salud y llegar a mi meta para la que fui hecho, que son esos 100 años. Ahora, con todo respeto, doctor, yo no escucho mucho a los médicos que te den toda esa explicación que acabas de dar, porque eso es, sí, el médico se limita en la mayoría de los casos, así que le duele, cómo se cura o vaya a hacer análisis, pero esto que me acabas de ilustrar es muy profundo, digo, va de la mano con otras acciones que uno debe tomar y que no las conoce. De hecho, yo quisiera retomar esto de la comunicación con los médicos, porque necesitamos tener conciencia que el nivel de especialización que atiende a los pacientes con cáncer pues son los oncólogos. Para poder llegar en el sistema de salud a un oncólogo, uno tiene que pasar hasta 8 meses a veces para que lo puedan referir a la consulta de especialidad. En el primer contacto tenemos médicos que son pues en ese nivel de clínicas familiares o las enfermeras. A veces les falta capacitación, a veces ni siquiera ellos saben o presumen que la persona pueda tener un problema oncológico. Y a veces esa ignorancia y esa falta de preparación hace que se retrasen las cosas. Esa falta de sensibilidad también para escuchar a la persona que tengo enfrente y que tiene una dolencia, una enfermedad, hace que yo menosprecie lo que está viviendo y le reduzca las posibilidades de sobrevida. Yo creo que es importante considerar también cómo estamos educando a los médicos o a los especialistas en las escuelas y qué nivel de sensibilidad están desarrollando para poder entender al que tienen enfrente sin considerarse ellos seres superiores y al que está ahí enfermo con una dolencia que a veces no sabe escribir o que no sabe leer, verlo como si fuera el menos. Yo creo que necesitamos también trabajar en las escuelas, trabajar con los especialistas para que no se les olvide cuál es su papel ante la persona que está sufriendo un padecimiento. En el INCAN, que se supone que es la institución más importante que tenemos o una de las más importantes en el país en el tema de oncología, les están dando clases a los especialistas de comunicación para que aprendan a hacer contacto con ese otro ser humano que necesita una respuesta a todas sus preguntas, porque a veces ahí es donde nos atoramos. Necesitamos sensibilizar a los especialistas, no somos los ciudadanos comunes y corrientes un número de expediente. No, claro. Y necesitamos también una atención integral, porque a veces el cáncer es la cereza del pastel, pero tenemos que explorar en equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, qué está pasando con esa persona, cuál es el origen del problema, porque estamos atacando síntomas, pero no causas. Y hay que trabajar en equipo. Y hay que reconocer que hay otras profesiones igual de importantes que la medicina que pueden dar sus aportaciones y que no son especialidades de segunda, como la psicología o como la nutrición, por ejemplo. En países avanzados, pues vemos esos equipos y vemos incluso investigaciones que parecerían pues de ciencia ficción, donde pueden determinar si el cáncer está en la mama derecha, si hubo ahí un proceso de algún problema donde estén atorados las pacientes con la mamá o con el papá. Entonces no todo es lo que vemos, hay que ver qué hay atrás de eso que estamos viendo. ¿Los gobiernos responden al llamado de concientizar y de estar en contacto con la gente o todavía nos deben mucho en ese sentido? Y me refiero a los gobiernos, al que sea, al que esté en turno o al que sea. Creo que falta mucho
Y el ejemplo es la norma oficial mexicana 048 que acaba de ser puesta en marcha el 15 de diciembre del 2017 en papel. Falta aterrizarla. ¿Quién pugnó por esa norma? Los organismos de la sociedad civil. Como que nosotros tenemos que llegar a tocar la puerta y a decirles, oigan, hay este problema. Y entonces vamos a sumar a la asociación de oncólogos y a la de urólogos y a la de aquí y a la de allá. Y algunas personas sí tienen esa apertura. Entonces se llevó un proceso de poco más de un año poder lograr conseguir tener el documento. La norma oficial como tal. Y esta parte de la asertividad y de la sensibilidad del médico cae mucho también por el lado de la soberbia. Y insisto, ¿no? Como que muchos de mis colegas no tienen esa sensibilidad y esa real vocación de servicio para decir, ¿sabes qué? Me interesas independientemente de que seas un campesino o de que seas quien seas. Amo y respeto y venero tu vida y tu persona y por lo tanto te escucho. Es cierto que está difícil por los cortos tiempos y otras cosas, pero también es cierto que la asertividad no es la mejor, la disposición no siempre es la mejor y lo que decía la licenciada, la comunicación. Hay gente que le cuesta trabajo, mucho trabajo, bajarse del pedestal, ¿no? Claro, y decir, te voy a hablar en español convencional, no tengo por qué utilizar tecnicismos. Hay gente que le cuesta mucho trabajo. La pregunta venía porque, y ahora me la acabas de contestar, que mucho de la iniciativa privada se tienen que encargar de esa tarea, o muchas asociaciones, y quiero que me hablen de Proncavi precisamente. ¿Cuál es la función de Proncavi en todo esto? Bueno, yo quisiera aclarar que hemos pugnado, que es una de nuestras actividades o de nuestros objetivos estratégicos principales, la incidencia y la política pública. Hemos pugnado porque el cáncer sea tema en la agenda pública de los gobiernos, en el nivel que sea. Hemos tenido respuesta a nivel federal, pero no a nivel estatal. Si ustedes revisan el Plan Estatal de Desarrollo, van a ver que el cáncer de mama es el único que se menciona. Trae algunas estrategias, pero no como una prioridad. En 4 renglones no podemos hablar de un problema que se está acabando a nuestra población. Los demás tipos de cáncer a veces ni se mencionan. No hay acciones estratégicas y sobre todo vinculatorias entre las dependencias que permitan trabajar de manera organizada en una epidemia que tenemos, porque estamos entre los primeros 5 lugares de mortalidad y de morbimortalidad en el país con esta enfermedad. Es necesario que lo tomen en serio. Yo recuerdo una declaración hace años de un secretario de salud de aquí del estado donde decía que el cáncer de mama no era un problema de las mujeres de Baja California, que las mujeres que se morían en este estado eran extranjeras que venían a atenderse aquí. O sea, es ridículo. Claro. Necesitamos darle la importancia que necesita tener este padecimiento, porque aparte podemos usar programas de manera transversal para reducir riesgos, para prevenir y para atender. Tenemos una emergencia que se llama cáncer y que está acabando con nuestra población. Claro. Cada vez más jóvenes tienen cáncer. Antes se pensaba que era una enfermedad de viejitos, pues no, ya tenemos chicas de 20 años que tienen cáncer de mama y cada vez hombres más jóvenes de 40 que pueden tener cáncer de próstata, cáncer de colon, ni les digo, hasta adolescentes hay, porque estamos ante una situación crítica. Y el gobierno, respondiendo a la pregunta, no hace nada. ¿Qué hace Proncavi? Esto, promover la importancia que tiene el tema, enseñarle a la gente cómo reducir los riesgos para poder prevenir esta enfermedad y en caso de que tenga ya, como decía el doctor, alguna parte genética, pues que sepa qué hacer, dando información, obviamente trabajando con la gente que todavía no se enferma para que no se enferme, trabajando con los niños, trabajando también en este híbrido, porque ahorita los padecimientos no es uno puro, vienen asociados con muchas cosas, entonces atendiendo esto de una manera integrativa. Nosotros trabajamos un modelo integrativo de medicina, donde obviamente la medicina oncológica es el centro, pero tenemos satelitales que permiten que fluya esto.
Y con las personas que ya tienen el problema, pues enseñándoles en un proceso de planeación estratégica para la vida personal, ¿qué sigue después del cáncer? No es un grupo de apoyo donde nos apapachemos y estemos rumiando el dolor, es un proceso donde definimos metas, ya tienes la enfermedad, bueno, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Y en eso pues hay diferentes especialistas que se integran, trabajamos con técnicas de pintura terapéutica, escritura terapéutica, lectura terapéutica, hacemos teatro, hacemos clown, hemos hecho también jugoterapia. Ahorita, por ejemplo, acabamos de terminar un proceso de medicina integrativa para pacientes donde hablamos de cómo hasta la luz del sol puede ser favorable, cómo se puede usar el mar, o sea, una infinidad de cosas de la naturaleza que no es magia, todo tiene una base científica, pero que nos permiten pues armonizarnos. Pero los multifactores ahí son multifactoriales, ¿no? También las formas de recuperar la salud. En eso nos enfocamos en la investigación también gracias al doctor que, bueno, es una personalidad muy reconocida a nivel mundial en el tema de la investigación oncológica. Y pues tenemos los conocimientos a la vanguardia gracias a él, lo invitan a muchos lugares a dar conferencias, congresos, a participar, no nada más en México, sino en varias partes del mundo, y pues eso nos permite tener de primera mano la información que podemos acercar a la gente para que no se enferme y para que recupere la salud. Ahora, ¿cualquier persona puede acudir a Proncavi? Sí, tenemos un servicio que se llama consulta de segunda opinión, donde todas esas dudas que puede tener un paciente de cualquier institución, si es que tiene servicio de salud o si no tiene, puede acudir con nosotros para que el doctor pueda explicarle de qué se trata su problema y pueda contestarle sus preguntas. A veces lo que necesita la persona para bajar su nivel de angustia es información. Claro. Y en el sistema de salud a veces no hay tiempo para darle toda la información que requiere. Entonces ese es uno de nuestros servicios diamante, digamos, ¿no? Que puedan tener ese contacto con el doctor y que les pueda explicar y que puedan tener esa tranquilidad de que su proceso, de que el tratamiento que les están dando es el adecuado o el abordaje y que puedan contestar sus dudas. También tenemos la posibilidad de atender a cualquier persona que tenga cáncer en nuestros talleres. Estamos por iniciar nuestros talleres en agosto para personas que tienen cáncer, se llaman La Vida Después del Cáncer y es un proceso de 6 meses donde toman un entrenamiento para que sepan qué pueden hacer y cómo lo deben hacer y les damos herramientas para que se fortalezcan a nivel nutricional, espiritual, psicológico también, ¿no? Cualquier persona puede acercarse con nosotros. La experiencia Proncavi, doctor. Contamos afortunadamente con excelentes personas, que es el valor más importante que tiene Proncavi. Primero, la calidad humana de las personas que están ahí y segundo, la capacidad profesional, empezando por nuestra directora, ¿no? La licenciada Edith Pérez Velázquez. Tenemos psicooncólogos, tenemos gente de nutrición, tenemos gente que hace todo esto. Y tratamos de cubrir con algo que también me parece muy importante, espacios por medio de los llamados oncotips. Oncotips son cápsulas de 30 segundos o menos, en donde dan una información precisa y concisa en diferentes espacios para que la gente tenga acceso a esto. Yo creo que lo que es fundamental aquí es lo que la licenciada dice. Estamos ante una epidemia. Estamos ante un tsunami que va a venir en los años próximos. Hagamos algo. Es un llamado urgente, un llamado de atención. Claro, de mucha atención. Este cabildeo y este trabajo que se hace directamente para tratar de incidir en política pública es la forma en que podemos lograr que esto se haga ley. Yo imagino a los médicos de primer contacto, por ejemplo, en la institución que sea, cuando el señor de 40 años o más acude por gripa, y señor, qué bueno que viene usted, aquí tiene su tratamiento para la gripa, pero le vamos a explorar la próstata, ¿no? O le vamos a pedir al menos el antígeno prostático. Eso haría que las cosas redujeran mucho. Es verdad, claro. Entonces, todo este tipo de cosas que se normatizan, hay experiencias en el mundo, incluso de países tan pobres como en su momento Cuba lo presentó, en donde lograron reducir
índices de mortalidad y mortalidad por cáncer cervicouterino en 20 años del lugar 1 al lugar 32, ¿no? ¿Sí? Con obligatoriedad de hacer las cosas y detectar a tiempo. Si yo puedo resumirlo, diría, en Proncavi te enseñamos a qué hacer para no tener cáncer. Y si ya lo tienes, te enseñamos a qué sigue, qué es la vida después de tenerlo. Sí, sí, no es el fin del mundo. No, la verdad, bueno, estoy impresionado y se nos vino el tiempo encima, aunque parezca mentira, porque ya nos comimos la hora. Así que, pero creo que el tema da para mucho más. Así que les dejo la puerta abierta para una próxima visita, ya sea para el mes rosa o para el mes azul, pero sí para seguir hablando de Proncavi, para seguir hablando de esta prevención del cáncer que es tan importante. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Yo quisiera nada más invitar a la comunidad a que nos busque en Facebook, en Twitter, en YouTube, que vean nuestra página web, porque tenemos mucha información, pueden ahí incluso tener chats con el doctor y pueden consultar todo lo que quieran, porque ahorita también traemos una campaña, necesitamos a veces fondos de operación y ahorita hay una oportunidad que a través de nuestra página web ustedes pueden aportar y ayudarle a una persona, porque está destinado a personas que tienen cáncer, ayudarle a una persona a recuperar su salud. Pero sobre todo mantenemos mucha información, constantemente estamos trabajando con nuevos conocimientos para poderlos publicar y para que la gente sepa qué se puede hacer. O sea que acceso hay. Acceso hay, información hay. Muy bien. Y me gustaría nada más cerrar con una frase que me gusta mucho que dice que el cáncer a veces te mata, pero a veces no te mata, a veces te despierta. Y es la gran oportunidad. No hay que pensar por qué me pasó, hay que pensar para qué. ¿Para qué? Muy bien. Les agradezco de nuevo y queda abierta la ventana o la puerta para un próximo programa. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Edith. Gracias. Bueno, y a ustedes gracias por la atención prestada. Y bueno, este tema, como se dieron cuenta, nos envolvió tan rápido que da para mucho más. Espero que les haya sido útil tanto como a mí. Buenas noches. Hasta el próximo domingo.